¿Te gustaría conocer de qué manera es que funciona la matriz de evaluación de factores externos, también conocida como matriz MEFE? No solamente te daré un ejemplo de principio a fin para que puedas aprender cómo es que funciona la matriz MEFE, sino que haré llegar hasta tus manos una plantilla de Excel totalmente automatizada para que puedas aplicar lo aprendido, ya sea en un emprendimiento o en un proyecto que tú desees. ¿Qué te parece si comenzamos con el origen de todo esto? Sin caer en particularidades, la planeación es el proceso documentado que tiene la finalidad de identificar objetivos y acciones que permitan a una organización lograr sus cometidos. A un lado de este primer eslabón llamado planeación estratégica, existirán otros dos eslabones llamados implementación y evaluación. Pero no te preocupes que esos no son objetivo de este video. Pero volvamos a la planeación, pues resulta que este bloque asimismo es conformado por tres etapas: la etapa de insumos, la etapa de adecuación y la etapa de decisión. Y aunque pretendo ir abarcando todos en el transcurso de esta serie de videos, el día de hoy nos vamos a concentrar en este primer bloque llamado la etapa de insumos o la de recopilación de información. Y justamente es aquí donde se encuentra la matriz F, siendo la primera matriz generalmente realizada en esta etapa de planeación y por consiguiente pudiera decirse que es la primera matriz elaborada en este proceso llamado administración estratégica. Hasta ahorita ya entendemos dónde es que se sitúa esta matriz, pero ¿qué es? Para empezar, matriz MEFE quiere decir matriz de evaluación de factores externos. Algunos la llamarán matriz MEFE, matriz F o matriz de evaluación de factores externos, pero realmente eso no es importante. Lo que importa es la utilidad que nos puede dar como dueños de negocio. Su objetivo es medir qué tan preparados estamos para aprovechar las oportunidades del entorno, así como también su objetivo es identificar qué tan preparados estamos para poder mitigar aquellas amenazas que en algún punto pudieran afectar a la empresa. Si lo analizas un segundo, tiene sentido que comencemos este proceso de planeación estratégica con la matriz MEF, pues es en esencia el primer vistazo que damos hacia el exterior para identificar si es que realmente existe lugar para un negocio como el que queremos operar y si la industria o el territorio en el que queremos operar está viviendo una época de oro o una época de hambruna y así podernos anticipar a cualquier posible futuro. Y tal vez estarás pensando que es una pérdida de tiempo identificar factores externos porque al final del día no los podemos controlar y eso es un razonamiento válido. Aquí la cuestión es que si bien no los podemos controlar, sí nos podemos preparar para sacar ventaja y aprovechar aquellos factores que pudieran tener un impacto positivo en nuestro negocio, así como también nos tenemos que preparar para poder mitigar aquel efecto negativo que pudiera traer a nuestro negocio aquellas cuestiones negativas. Es un hecho que no podremos controlar si mañana estará soleado, nublado, si lloverá o si incluso habrá granizo, pero no por ello podemos dejar de vivir. Por eso es que debemos de poner un ojo en el cielo para ver qué tan probable es que aquellos factores pudieran darse. Ahí es donde radica la importancia de la matriz MEFE, en identificar aquellos factores externos positivos y negativos que tienen injerencia en un negocio y pudieran afectarnos tanto de manera positiva como negativa. Bueno, y como qué cosas pudieran beneficiarnos y como qué cosas pudieran perjudicarnos. Existen demasiadas cuestiones que podemos identificar en un entorno determinado, pero por lo general yo lo que te recomiendo es hacer uso de una matriz llamada PEST, PESTA o PESTEL, la cual significa factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. Aunque tú puedes agregar más o quitar, o sea, realmente esto no es importante. Y si te pones a ligarlo, pues en esos factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales, pues como tal no tenemos ninguna injerencia. Pero ¿qué te parece si hablamos de cada uno de esos elementos? Comenzamos con la P, de factores políticos. Aquí podremos encontrar información relativa al país en el que nos encontramos, países vecinos o países con importancia que, directa o indirectamente, pueden incidir de forma positiva y negativa en el nuestro. ¿Y qué podemos contemplar? Pues elementos como la estabilidad política vigente, si es que existe la posibilidad de entrada de un nuevo presidente con ideas políticas muy distintas a la del presidente en turno, la firma de acuerdos comerciales con otros países, y entre otros. Seguimos con la E, de factores económicos. Aquí encontraremos aquellas cuestiones que se relacionan directamente con la economía de un lugar, como cambios en la normativa fiscal, el aumento de precios, inflación, nuevos impuestos, aumento o descenso de empleo, el crecimiento económico del país, entre otros. Luego contamos con la S, de aspectos sociales. Aquí nos abocaremos en aquellas personas que habitan en un territorio en concreto y aquellas cuestiones demográficas o cambios demográficos que se pudieran percibir, como cambios en el estilo de vida, tendencias de consumo, envejecimiento poblacional, la gentrificación, entre otros. Luego tenemos la T de tecnología. Aquí podemos identificar cualquier descubrimiento de relevancia, inteligencia artificial, softwares, nuevos dispositivos electrónicos o cualquier tipo de maquinaria que pudiera favorecer un entorno determinado o perjudicarlo. Luego contamos con la E de aspectos ecológicos. Aquí concentraremos aquellas normativas medioambientales,
elementos que pudieran propiciar el cambio climático, el aumento o disminución de recursos como materia prima, la exigencia de utilización de materiales con certificaciones, entre otros. Por último, tenemos la L de aspectos legales. Aquí encontraremos todos los reglamentos y leyes a nivel federal, estatal, municipal, derechos de autor, licencias, reglamentos sanitarios, regulaciones laborales, normatividad en el pago de salarios, entre otros. Todo eso se encontrará aquí. Como lo notarás, son demasiados los factores que pudiéramos considerar si vemos aquellos factores externos de este modo, del modo de la matriz Pestel, y de este modo pudiéramos tener una perspectiva más holística de aquellos elementos que pudieran conformar nuestra matriz MEFE. Naturalmente te puede surgir la duda si un elemento es de factores políticos y factores económicos. Yo lo que te sugiero es que no te claves tanto. Al final del día, no es lo importante de realizar esta matriz. No importa dónde los categorices, lo que importa es que los consideres. Bueno, ¿y qué recomendaciones te doy yo a realizar la matriz? Para obtener la información que obtendremos en la matriz Pestel y por consiguiente en la matriz MEFE, yo lo que te recomiendo es que sigas fuentes de información objetivas, lo cual es muy complicado hoy en día. Guíate por datos oficiales y suscríbete a periódicos, plataformas con información afín al giro de negocio, industria o modelo de negocio que tú cuentes. Pero tranquilo, también puedes ver información de redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, pero solamente como primer filtro. Es tu obligación identificar si eso que te comparten efectivamente es información fidedigna. Porque, por ejemplo, no porque veas un video de YouTube con una persona vestida de médico, quiere decir que sea médico. Y asimismo, aunque fuera médico, no quiere decir que la información que te comparte es fidedigna. Por eso es importante siempre estar revisando las fuentes de donde obtenemos nuestra información. Yo sé que algunas veces es difícil hacer esos matices y identificar información valiosa de información basura, pero es nuestro deber como dueños de negocio identificar esta información. Otro tip que te puedo dar es que identifiques una empresa similar a la tuya o de un giro similar al tuyo que cotice en bolsa. ¿Por qué? Te preguntarás. Porque tendrá la obligación legal de presentar a los accionistas un informe anual. Y en este informe anual existe una sección dedicada a los riesgos y factores que pudieran vulnerar el negocio. Te lo aclaro de una vez, no te estoy diciendo que agregues todos los factores que puedas ver en este reporte. Te estoy diciendo que los leas, analices si puede hacer algo que afecte o no a tu empresa. Igual aquí abajo te estaré dejando un link con la página del gobierno de Estados Unidos dedicada a contener este tipo de información. Así como también te estaré dejando un link con un reporte anual, también conocido como 10K de la empresa de Starbucks, para que tomes como consideración y que logres identificar aquellos factores que pudieran ser perjudiciales o benéficos para tu negocio. Si tuvieras alguna duda en particular, con gusto te ayudo aquí en los comentarios. Más adelante te dejaré más recomendaciones valiosas, pero por lo pronto te dejaré la siguiente. Si tú cuentas con divisiones distintas, por ejemplo, con diferentes locales que atienden diferentes segmentos con ofertas de productos distintas, yo lo que te recomiendo es que realices matrices F distintas. ¿Por qué? Porque al contar con un comportamiento distinto, realizar distintas matrices de evaluación de factores externos te permitirá analizar de mejor manera aquellos factores positivos y negativos que pudieran incidir en esa división en concreto. Pero ya hablamos mucho. ¿Qué te parece si mejor nos vamos al Excel? Yo no tengo preparado un caso práctico donde pudiéramos aterrizar de mejor manera lo aprendido. En la descripción de este video te estaré dejando un link para que puedas descargar el documento. Es totalmente gratis, pero si tu deseo es realizar una pequeña contribución para seguir creciendo este canal, te lo agradecería demasiado. También sé que muchos de ustedes pudieran estar viendo este video con fines académicos, porque les pidieron hacer un proyecto y como siempre lo dejaron para el final. Pero tranquilos, por eso también les voy a dejar una plantilla con un formato académico que podrán utilizar en cualquiera de sus proyectos. Solamente te pido un like, que te suscribas y que me des un comentario sincero de qué te parece este video para seguir mejorando los siguientes. Ya nos encontramos en la plantilla y lo primero que podrás identificar es que contamos con 3 columnas distintas. Una de ellas dedicada para enlistar aquellos factores externos, ya sean oportunidades o amenazas. Tenemos además una segunda columna para calificar el grado de importancia de cada factor y finalmente tenemos una tercera columna para calificar qué tan bien responde o respondería el negocio ante la presencia de este beneficio o perjudicación. Se suman los puntajes obtenidos en la tercera columna y a grosso modo se podría decir si la empresa cuenta con la competitividad suficiente como para hacer frente o no a los factores positivos y negativos que se pudieran presentar en su industria. Como te dije, así funciona de forma general. Pero ¿qué te parece si vamos abarcando todo de manera detallada? Lo primero es comenzar a enlistar las oportunidades y amenazas del negocio, que realmente es lo más tedioso y lo que le da cuerpo a la matriz F. Aquí es donde entra la matriz Pestel, que es la que nos va a ayudar a recopilar aquellos factores que pudiéramos considerar en esta primera columna. Si nos vamos por orden, la primera letra de la matriz Pestel es la P, entonces primero buscaríamos factores políticos que aplicaran en nuestro negocio. Por ejemplo, en el caso de México, recientemente hubo un cambio de presidente. Entonces pudiéramos buscar información al respecto.
qué ideas tiene el presidente y de qué forma pudieran afectar de forma positiva o negativa a nuestro negocio. Por ejemplo, podremos adentrarnos en Google y buscar palabras clave como presidencia, México, impacto, y después seleccionamos el apartado de noticias y de esta manera comenzar a ver qué dicen las principales fuentes de información al respecto. Te recuerdo que a la computadora no le importa si pones acentos o si no, o si escribes de manera coherente o no. Lo que le importa es que le pongas palabras clave. Aquí también puedes ir añadiendo otras palabras clave que permitan segmentar más la información y filtrarlo a aquello que más te pudiera perjudicar o beneficiar, como el estado al que perteneces, la industria de tu negocio, entre otros. Al final del día, la imaginación es tu límite. Solo intenta que siempre sea información confiable. Lamentablemente hoy en día no porque algo provenga de un periódico quiere decir que sea información objetiva. Y lo mismo estaríamos haciendo para identificar otros factores políticos que pudieran incidir de forma positiva como negativa en nuestro negocio, así como también tendremos que identificar otros factores económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales, por ponerte un ejemplo, que pudieran incidir de forma positiva y negativa en nuestro negocio. Esto es lo más tedioso. Aquí te hago una nota, no es forzoso que cada una de las letras del pastel tenga la misma cantidad de elementos. Por ejemplo, no es necesario que tengas 5 factores políticos, 5 económicos, 5 legales, ni tampoco es necesario que por cada factor positivo haya uno negativo. Eso sí, lo único que sí te pido es que sea información relevante, ya sea buena, ya sea mala, pero relevante. También puedes utilizar información de páginas como Google Trends o Our Wording Data para que te des más ideas. Aquí abajo te dejo los links. ¿Cuáles son otras de mis recomendaciones además de que te centres en encontrar fuentes de información confiables? Número 1. Sería ideal que guardaras los links de donde tuviste información para poderlos consultar si es necesario. 2. Te ruego que solamente utilices factores externos que pudieran tener incidencia en tu negocio. Algunos podrán ser muy importantes para otras industrias, pero si no aplica para tu negocio, no lo utilices. 3. Aunque pudiera haber excepciones, yo te recomiendo que no utilices información con una antigüedad superior a los 5 años, para que te mantengas fresco y vigente con las tendencias del mercado. 4. No te cierres a hacer búsquedas solamente del panorama municipal, estatal, regional o incluso solamente de tu país. Observa qué más ocurre en otros municipios, qué ocurre en otros estados, qué ocurre en otras regiones, qué ocurre en otros países. Te sorprenderá qué tendencias pudieras encontrar. 5. Te recomiendo que por lo general trates de buscar información en inglés, ya que es más normal que de esta forma encuentres más resultados y por consiguiente pudieras encontrar cosas más valiosas para poderlo aplicar en tu matriz MEFE. 6. Te recomiendo que a pesar de que observes que la matriz MEFE tiene espacio para poner 20 factores, no solamente limites tu búsqueda a encontrar los primeros 20 factores que te encuentres. Amplía tu búsqueda y concéntrate en obtener la información de los 20 factores más importantes, no que busques solamente 20 factores. También no quiero que llegues al otro extremo de que estés busque y busque y busque y que pongas elementos solamente por ponerlos. Si solamente encuentras 15 factores, pues pones 15 factores, si encuentras los 20, qué bueno, pero que sean de calidad. Si no son de calidad, no los pongas. Solamente queremos lo mejor de lo mejor. 7. Que abarque una recomendación general de todas las recomendaciones anteriores. En medida que te esmeres para hacer tus búsquedas, es el resultado que puedes obtener de esa matriz. Si esta matriz la haces por hacerla, el resultado va a ser uno que no va a tener ninguna utilidad para tu negocio. Por eso, la obtención de los mejores factores es lo primordial en lo que te debes centrar, no en la calificación que te vas a obtener. Por eso, esta primera columna es la más importante, ya que te va a permitir identificar aquellos factores que realmente puedan tener un impacto en tu negocio. Realmente las columnas 2 y 3 son el complemento de la primera columna. Si la primera columna está bien, lo demás va a estar bien. Y si la primera columna no obtiene información relevante, pues ¿qué esperas que vas a obtener en tu tercera columna? En mi caso, la empresa de ejemplo está dedicada a producir y comercializar productos de cuidado personal con base a materias primas sostenibles. O en otras palabras, vendemos champú de aloe vera. Entonces, en función de esto es que yo realicé mis búsquedas y es lo que te comparto a continuación. Haciéndome análisis, encontré que Tamaulipas es uno de los estados con menor esperanza de vida en lo que respecta a la generación de nuevos negocios. Y al estar dicho negocio situado en el territorio, pues por consiguiente consideré que era de importancia. Pero ojo, y algo muy importante que quiero que tomes en consideración, no es lo mismo escribir Tamaulipas es uno de los estados con menor esperanza de vida que escribir Tamaulipas es el estado con menor esperanza de vida en lo que respecta a empresas de nueva creación, con 7.2 años de vida antes de su cierre definitivo y 1.2 años por debajo de la media nacional, extraído del año 2022. ¿Ves qué tan diferente es la presentación de una u otra alternativa? Se refiere a lo mismo, pero no te da el mismo contexto. Por tanto, te recomiendo pegarte al segundo método. De este modo, puedes contextualizar de mejor manera tu idea y te cercioras que cualquiera que lea el documento pueda entender qué plasmaste en él. Y más importante,
que tú entiendas en un futuro qué es lo que plasmaste. Porque es lo que pasa, a veces haces la matriz, vuelves, la lees y te das cuenta que no entiendes qué es lo que dice. Por lo tanto, es muy importante que contextualices tus ideas. Pero bueno, confiando en que hayas tomado al menos uno de mis consejos, estarías terminando tu primera columna, que realmente es la más tediosa. Ya la columna número 2 y la columna número 3 son sencillas a comparación. Y justamente vamos a la segunda columna, la cual es la columna de evaluación. ¿Qué haremos aquí? Aquí vamos a declarar la importancia para cada factor, donde 1 será el menos importante y 4 será el más importante o el que más impacto pudiera tener en nuestro negocio, ya sea un impacto positivo o un impacto negativo. Y puede que te dé ruido esto de calificar con 1 o con 4 los factores. Si se supone que ya te haya dicho que solamente los factores más importantes estarían aquí, pues todos tendrán que ser un 4, ¿no? Y lo que pasa es algo que te voy a explicar. Cuando toda la información es importante, pues nada lo es. Entonces, por eso es muy importante que comencemos a priorizar. Por eso calificamos con el 1 al 4. ¿Cuál es mi recomendación? Que va por fuera de lo que te indica la matriz MEFE. Mi recomendación es que en lugar de calificar del 1 al 4, la cual no te da mucho contraste entre un número y el otro, calificamos con números primos como el 1, el 3, el 5, el 7, incluso el 11 si tú lo quieres considerar. ¿Por qué? Porque yo creo que es más difícil encontrar matices entre un 1 y un 2 que entre un 1 y un 3. Incluso no es lo mismo identificar matrices entre un 2 y un 3 que entre un 3 y un 5. ¿Ves cómo se va haciendo más grande esa acotación? Con este nuevo método que te planteo, tengo la certeza que calificaría solamente con un 7 a aquellos factores que realmente tengan una incidencia tanto positiva como negativa marcada en tu negocio. Es sencillo comparar lo bueno y lo malo, de eso no va la estrategia. La estrategia va de comparar cosas buenas con cosas buenas. Mi punto de vista es que naturalmente deberán aparecer factores con un 1, con 3, con 5, con 7 en tu matriz MEFE. Pero eso no quiere decir que busques activamente que así suceda. Si realizaste la evaluación con la forma que te sugerí, puedes estar totalmente seguro, ya que hacerlo con mi método o hacerlo de la forma tradicional es totalmente compatible, al menos hasta esta segunda columna. Tal vez te preguntarás, Oli, ¿cómo estás seguro que lo que nos compartes es cierto? ¿Cómo dices que es compatible la versión tradicional, que es la versión 1, con la versión que tú nos compartes, que es la versión 2? Y estoy tan seguro porque al final del día, la suma de los puntajes, tanto de oportunidades como amenazas en esta columna 2, siempre va a representar el 100%. Utilices la versión tradicional o la versión que yo te comparto. Lo que se facilita es la manera en que los evalúas. De una manera yo creo que es más complicada porque no hay tanto matiz, y la forma que yo te comparto hay más matiz. Finalmente nos centraremos en la columna número 3, que esta busca calificar enteramente a la empresa y cómo es que responde a los factores que anteriormente ya evaluamos. Para esta columna también utilizaremos calificaciones del 1 al 4, donde el número 4 quiere decir que la empresa responde de manera excelente a las condiciones externas, mientras que el número 1 quiere decir que lo hace de manera deficiente. Aquí te quiero compartir que de nueva cuenta, en lugar de utilizar la calificación tradicional que va del 1 al 4, puedes utilizar la calificación que te sugiero, que es con números primos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que aquí sí habrá diferencias. Obviamente lo que yo te sugiero es que utilices mi recomendación, la versión número 2, que es la de los números primos, porque al final del día no importa la puntuación que te da la matriz, sino la reflexión y análisis que podemos hacer a partir del resultado obtenido. Sin embargo, también entiendo que lo quieras hacer de la manera tradicional, porque de este modo habrá 100% compatibilidad con las demás matrices. Pero tranquilo que yo te manejo opciones. Lo que yo te sugiero es que hagas una evaluación inicial con números primos, es decir, 1, 3, 5, 7, y una vez que tengas las calificaciones, pues simplemente haces la conversión a los números de la escala tradicional, que es decir, del 1 al 4. De este modo tienes un poquito más de certeza que calificas de manera correcta los factores y cómo es que respondes a ellos, pero al final del día los conviertes para que se apegue a lo que nos dicta el formato tradicional. Supongamos que utilizaste un método o el otro. Al final del día lo que corresponde es multiplicar. ¿Qué vamos a multiplicar? El resultado de la segunda columna con el resultado de la tercera columna. Y eso sería para cada uno de los elementos. Y finalmente nos quedaría sumar las ponderaciones para darnos un resultado global. Si te hubieras inclinado a hacerlo de la manera tradicional, notarás que la puntuación máxima que pudieras tener es un 4, que al final del día equivale a un 100% de los puntos disponibles. Y la mínima sería un 1, que equivale a un 25% de los puntos disponibles. Si en la escala tradicional obtuvieras un puntaje de 2.5, que equivale al 63% de los puntos, la teoría nos dice que tu empresa sería capaz de aprovechar las oportunidades que nos da el entorno y al mismo tiempo sería capaz de mitigar las amenazas del mismo. Obviamente, si estuviéramos debajo de una puntuación de 2.5, esta matriz lo que nos dice es
que estaríamos en peligro, que tendríamos que poner atención a cada uno de los factores analizados. Algo parecido pero diferente pasa si utilizas la versión que yo te digo, ya que la calificación mínima sería un 1, que equivaldría al 14% de los puntos totales, y la máxima sería un 7, que equivaldría al 100% de los puntos totales. Si con la escala que yo te comparto obtuvieras un puntaje de 4.41, obtendrías el 63% de los puntos totales. En otras instancias, aquí es donde se homologan los resultados. Un 2.5 de la escala tradicional equivale a un 4.41 de la escala que yo te comparto. Por consiguiente, si lo analizas, si estuviéramos arriba de 4.41 sería algo favorable y algo por debajo de 4.41 sería algo negativo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre utilizar el método tradicional y el método que yo te comparto? Pues sencillo, al contar con un rango más amplio, es mayor el matiz que podemos hacer entre los resultados. Además, con el método que yo te comparto, sería muy raro, por no decirte imposible, que obtengas una puntuación perfecta, que es la del 100%, que en los negocios, en la vida real, no puedes obtener puntuaciones perfectas. Utilizar el método que yo te comparto nos hace ser más conservadores en los resultados que obtenemos. De este modo, ni subestimamos las amenazas ni las oportunidades que se pueden encontrar en un entorno determinado. Un puntaje perfecto con la versión tradicional es relativamente sencillo de obtener, pero un puntaje perfecto con el método que yo te comparto es imposible. Entonces quédate con algo bien grabado: obtener un resultado de 4.41 con mi método es igual que obtener un 2.5 con el método tradicional. Ambos son equivalentes, pero la diferencia es que el que yo te comparto te permite matizar mejor la información. Y hasta aquí hemos terminado con esta primera matriz. Tranquilo, tal vez te preguntarás, oye, ¿cómo? ¿Esto es todo? Y pues sí, realmente esto es todo lo que se tiene que hacer en esta matriz. Como te dije, lo complicado de realizar esta matriz ni siquiera es la ponderación y la puntuación. Lo importante es encontrar elementos que realmente sean significativos para tu empresa. Pero tranquilo, que esta matriz solamente es el inicio de un proceso más amplio de la planeación estratégica, que para ser exactos, es solamente la primera de 9 matrices que constituyen el método analítico. Obviamente, las 8 matrices restantes estarán en el canal y te estaré dejando aquí el link para que las veas en cuanto antes. Si te quedaste hasta este minuto, te lo agradezco demasiado. Sé que es un video largo y que puede contener información que se desvía un poco o mucho de la temática que esperarías ver, pero creo que es importantísimo que entiendas cómo es que se realiza la matriz de la manera correcta. O al menos correcta desde mi perspectiva, claro. Pero la verdad es que considero que es muy importante que entiendas cómo es que funciona esta matriz, ya que al ser los cimientos de las siguientes matrices, si esta matriz se encuentra mal, poca o nula utilidad pudieran tener las demás. Y te recuerdo que al final del día no importa hacer 1, 9 o 1000 matrices. Lo importante es obtener información de calidad solamente para que nos permita tomar las mejores decisiones. Porque de nada nos sirve tener la información si no la vamos a aplicar. Créeme que tenerte aquí y que entiendas esto es muy importante para mí. Si te gustó el video y te fue de utilidad, no te vayas sin regalarme tu like. Créeme que significa demasiado para mí ahorita que estoy comenzando mi canal. Sé que tengo deficiencias hablando, sé que tengo deficiencias de audio, tal vez de cámara, tal vez en la edición no vaya a ser lo mejor, pero ese es mi primer video. Te agradezco que me hagas un comentario sincero de qué te parece, qué podemos mejorar, qué temas te gustaría que tratásemos, qué faltó, qué podemos agregar, porque al final del día toda esta retroalimentación hace que este canal crezca y que por consiguiente pueda compartirles más y mejores cosas, ya sea por plantillas de Excel, o hablando de estrategia, o hablando de finanzas, que te voy a ser bien sincero, que incluso ya tengo los 8 guiones restantes para los siguientes 8 videos, que justamente son los de todo el método analítico. Entonces estoy seguro que te van a llegar porque ya los tengo listos. Te recuerdo que estaré subiendo videos con frecuencia y que más de uno puede hacerte de utilidad. En la descripción te estaré dejando los links de los recursos que te compartí, así como los links de los 8 siguientes videos que constituyen a este método analítico de la planeación estratégica. Te recuerdo que el siguiente es la matriz MPC, entonces ahí te estaré esperando.